Te aviso. Listo, ahora ya estamos grabando. Bueno, grabando. Bueno, les decía que hoy vamos a ver en la parte B de la unidad 8, que son números índices. Vamos a definir primero qué es un número índice. Bueno, un número índice es un indicador estadístico que mide cuánto cambia en el tiempo una o más variables. En la definición que nosotros vamos a ver, como nosotros vamos a ver solo números índices de precios o cantidades, decimos que entonces los números índices miden los cambios producidos en los precios o las cantidades en un periodo dado respecto a otro periodo llamado base. Entonces, para calcular un número índice, lo que hacemos es un cociente, es decir, entre, por ejemplo, el precio en el periodo considerado o periodo determinado, que lo llamamos P sub T, y el precio, por ejemplo, un índice de precios, ¿no? En el periodo base, que sería el precio de ese mismo artículo en un periodo que llamamos base. Vamos a hablar que lo llamamos P sub 0. Entonces, a ver, si tengo acá el... No, me fui muy adelante. Entonces, el índice de periodo de precios, por ejemplo, en el periodo T, con respecto, es decir, al periodo 0, que lo simbolizamos así, I sub T de T en 0 o I sub T0 también, va a ser el precio en el periodo considerado, que llamamos P sub T, dividido el precio en el periodo base, que llamamos P sub 0. Y siempre lo multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje. Bueno, vamos a ver qué es el periodo base, vamos a definir qué es el periodo base y qué requisitos debe cumplir para que sea un periodo base normal, es decir, que se pueda considerar. El periodo base es aquel que se toma como referencia, es decir, es aquel que al cual vamos a comparar siempre el que estoy considerando con respecto a ese periodo que tomé como base. Debe ser un periodo normal. ¿Qué se entiende por normal? Un periodo en el cual no hayan ocurrido ningún tipo ay, no me sale, que no haya ocurrido ningún hecho extraordinario, sí, o ninguna cosa que pueda alterar la normalidad del periodo. Es decir, un periodo donde no haya habido ningún tipo de causas extraordinarias como naturales pueden ser, como por ejemplo terremotos, tsunamis, o causas políticas, como por ejemplo un golpe de Estado, una revolución, una guerra, o causas económicas como una hiperinflación, devaluación, etc. Debe ser un periodo también relativamente reciente, es decir, la teoría en general lo que sugiere es que sea un periodo que no esté más alejado de 5 años del periodo que estoy tomando como referencia. ¿Por qué? Porque esto es que si el periodo es mucho, el periodo base está muy lejos del periodo que yo estoy considerando, queda desactualizado. Bueno, acá también les explica que no necesariamente debe ser un periodo de un año, puede ser un semestre, un mes, un promedio de años, etc. Bueno, eso es en cuanto a, les dije que se divide, pues, se multiplica por 100. Vamos a ver la clasificación de los índices, antes de empezar con el índice simple. Yo acá hice Los índices pueden ser simples, cuando se integra un solo ítem o hay un solo artículo, o compuestos, que es donde hay 2 o más ítems o artículos. Los compuestos pueden ser sin ponderar, que nosotros de estos tipos de índices vamos a ver un promedio de precios o cantidades relativas, llamado también evolución global de precios o cantidades. Y pueden ser ponderados. Los ponderados que vamos a ver van a ser el de las PER, que tiene ponderaciones fijas, y el de PASH, que tiene ponderaciones variables. Después, más adelante, cuando veamos los compuestos, vamos a ver, vamos a ver las ponderaciones, ¿sí? Bien. Bueno, lo primero que vamos a ver entonces ahora es el índice simple. Bueno, acá estaba la clasificación.
índices de precios o cantidades, que pueden ser simples o pueden ser compuestos. Los compuestos pueden ser sin ponderar o ponderados, y que yo ahí en la clasificación le agregué los que nosotros vamos a ver. Les decía, sin ponderar, el índice de precios relativos o cantidades relativas o evolución global, y ponderados, las Feripash, que son, uno tiene ponderaciones fijas y otro ponderaciones variables. Bueno, acá volvemos a repetir entonces que el índice se expresa en porcentaje y compara el precio, un índice simple de precio de un artículo en un tiempo dado o lugar determinado, con el mismo artículo en otro tiempo y lugar. Vamos a definir qué es un precio relativo. Un precio relativo se obtiene, que lo llamamos P sub T, como el cociente entre el precio del periodo considerado dividido el precio del periodo base. Ese sería un precio relativo. Y para construir el índice, ese precio relativo lo multiplicamos por 100. Esto sería un índice simple de precio. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, yo esto me lo puse para ver cómo se calculan cada uno. Acá ya están calculados los índices, ¿sí? El índice simple de precio aplicando la formulita que vieron ahí arriba. Yo se los desagregué para que vieran cómo se calculaba, ¿sí? Fíjense, se tienen los datos de la facturación anual en millones de pesos de una importante empresa local durante el periodo 2015-2018. Calcular el índice simple de precios tomando como base el año 2015. Es decir, vamos a tomar como base siempre este 145. La base, ese P sub 0, va a ser siempre 145. Entonces, para calcular el índice simple de precios, que dijimos que era como, a ver que se los muestro de nuevo. El precio del periodo considerado dividido el precio del periodo base por 100. Vamos a aplicar esta formulita. Entonces, calculamos primero los precios relativos. Por supuesto que el precio relativo del periodo base va a ser 1, y el índice del periodo base siempre igual a 100. A eso me olvidé de decirles. El índice, el I sub 0 sería el índice del periodo base, siempre el 100%. Entonces, vamos a calcular primero los precios relativos para cada periodo, en este caso son años. Entonces, el precio relativo del periodo base es siempre 1, porque sería 145, dividido 145 da 1, por 100, 100, ¿no es cierto? Bueno, acá les explico que P sub T es el precio del periodo considerado y P sub 0 el precio del periodo base. Bien, vamos a calcular entonces el precio relativo para 2016. ¿Qué tendríamos que hacer? 150, que es el precio del periodo considerado, dividido 145, que es el precio del periodo base. Eso da 1,0345. Que si lo multiplicamos por 100 para obtener el índice, nos da 103,45. Recuerden que estos son siempre porcentajes, ¿sí? Bien, a ver, si ustedes, rapidito, sin mirar la diapositiva que ya lo tienen calculado, calculan para ver cómo se calcula el 2017 y el 2018. A ver, escucho números. Así interactuamos un poco, porque si no parece un monólogo esto. Abran el micrófono. 130 sobre 145%. Ese sería el índice. El precio relativo, entonces, 130 dividido 145, ¿cuánto da? Así lo voy completando. 0,8966. Bien. Quiere decir que el índice, si lo multiplico por 100, me da 89,66%. 89,66. Bueno, y para el 2018, ¿cuál sería el precio relativo? 0,9655. Y el índice entonces sería 96,55%. Perfecto. Ahora bien, para ver, vamos a volver a las diapositivas. Para obtener, es decir, para poder interpretar qué pasó realmente de un periodo a otro, es decir, del periodo que estamos considerando
con respecto al base, o también lo podemos ver con respecto al periodo anterior, se calculan lo que llamamos las variaciones porcentuales. Nosotros vamos a calcular la variación porcentual con respecto al periodo base, que sería ¿qué? El índice del periodo considerado dividido el índice del periodo base por 100 menos 100. Y después, para ver qué ha pasado con respecto a otro periodo que no sea el base, calculamos las variaciones con respecto al periodo anterior. ¿Cómo lo hacemos? El índice del periodo considerado dividido el índice del periodo anterior, que lo llamamos T-1, por 100 menos 100. Vamos a ver en este ejemplo cómo calculamos estas variaciones porcentuales. Fíjense, la variación porcentual respecto al periodo base, que dijimos que es el índice del periodo considerado dividido el índice del periodo base por 100 menos 100, el índice del periodo base siempre es igual a 100. Entonces, no tiene sentido dividir por 100 para multiplicar por 100. Es decir, este 100 con este 100 se simplificarían. Entonces, para ver las variaciones respecto al periodo base, lo que hacemos directamente es al índice restarle 100. A ver si yo lo puse acá abajo. No, lo tengo que volver. Fíjense que si yo vuelvo a las variaciones porcentuales, sería 103,45 menos 100, 3,45%. 189,65 menos 100, menos 10,35. Y 96,55 menos 100, menos 3,45. Esas serían las variaciones con respecto al periodo base. Vamos a ver cómo se calculan con respecto al periodo anterior. Bueno, acá yo interpreté que en 2016 la facturación anual aumentó 3,45%, que es lo que nos dio acá, de hacer 103,45 menos 100, con respecto al 2015. Es decir, hubo un aumento de 3,45% en la facturación anual con respecto al 2015. Vamos a ver ahora cómo se calcula la variación con respecto al periodo anterior. Nosotros dijimos que la variación con respecto al periodo anterior era igual al índice del periodo considerado, dividido el índice de un periodo anterior, de menos 1, por 100 menos 100. Si vamos al ejemplo, vemos que en el 2017, vamos a calcular la variación respecto al 2017. Bueno, ese mismo, si nosotros hacemos con respecto al 2015, con respecto al periodo base, vamos a calcular esta. Otra cosa que les quería decir que ya me olvidaba. La variación con respecto al periodo anterior del primer periodo después del base es igual siempre a la variación con respecto al periodo base. Fíjense, si yo hago 103,45 dividido 100 por 100 menos 100, que sería para calcular respecto al periodo anterior, me daría 103,45 menos 100, 3,45. Es decir, siempre son iguales las variaciones con respecto. A ver si lo tenemos acá. Fíjense, 3,45 y 3,45, es decir, el primer periodo después del base siempre es igual, porque tendríamos siempre en el denominador 100. Bueno, vamos a ver cómo se calculan los otros. La variación, vamos a calcular entonces, bueno, acá interpreto que en el 2016 también con respecto al 2015 fue 3,45. En el 2017 con respecto al 2015 tenemos 89,65, es decir, esto sería con respecto al periodo base, menos 100, 10,35, menos 10,35. ¿Esto qué quiere decir? Que en el 2017 la facturación disminuyó 10,35% con respecto al 2015. Mientras que la variación en el 2017 con respecto al 2016, el periodo anterior, sería 89,65, que es el índice del periodo considerado,
dividido el índice del periodo anterior, que sería 103,45, por 100 menos 100, da menos 13,34. ¿Esto qué quiere decir? Que en el 2017 la facturación anual disminuyó 13,34% con respecto al 2016. Bueno, ustedes ya lo tienen calculado esto en la diapositiva, se las voy a poner para que los veamos, y acá les pide interpretar el 2018. Acá ya están calculados. Entonces, acá ¿qué decimos? Que en el año 2018 la facturación anual disminuyó 3,45%. ¿Por qué disminuyó? 96, sí, está bien. 3,45%, no, está bien. Con respecto al 2015, porque da negativo, si 96,55 menos 100 da menos 3,45, y aumentó 7,69% con respecto al 2017. Fíjense que uno se da cuenta por los índices. Acá el índice es mucho menor en el 2017 que el del 2018, por supuesto va a dar, este es mayor, el numerador es mayor, va a dar positivo. Acá el numerador es menor el denominador, entonces da, bueno, decía en el denominador con respecto al base. Bien. Bueno, esto es en cuanto a índice de precios. También se puede calcular lo mismo que hicimos para precios, pero con cantidades. Entonces, el índice simple de cantidades, que lo utilizamos I sub Q de T sub 0, va a ser la cantidad en el periodo considerado dividido la cantidad en el periodo base por 100. Bueno, acá tenemos un ejemplo de toneladas exportadas en miles de toneladas de yerba mate de entre los años 2015 y 2018. Es decir, acá siempre tengan en cuenta que aunque no diga cuál es el periodo base, se toma siempre el primer periodo como periodo base. Es decir, aquí en el denominador vamos a tener siempre este 34. Bueno, calculamos primero las cantidades relativas, que aquí es igual a la cantidad del periodo considerado dividido la cantidad del periodo base. Entonces, por ejemplo, 34 dividido entre 4 por 100 va a dar 100. 35 dividido 34 por 100, el índice da 102,94. 32 dividido 34 por 100, el índice da 94,2. 31 dividido 34 por 100, el índice da 91,18. Tengan en cuenta que esto también lo llamamos promedio de relativos de precios o cantidades relativas, o evolución global de precios o evolución global de cantidades. No, este es un índice, perdón, chicos, me chispoteé. Este es un índice simple, o sea que este es un índice simple de cantidades. Estos son simples, no son compuestos. Me fui a los compuestos. Bueno, acá después se calculan también la variación porcentual de la misma forma que hicimos para el índice de precios. Y si queremos interpretar qué pasó en el 2018, acá con respecto al 2015, y en este otro con respecto al 2017, vemos que en el 2018 las cantidades exportadas de yerba mate disminuyeron 8,92% con respecto al 2015 y también disminuyeron 3,12% con respecto al 2017. Bueno, acá sí vamos a empezar con el índice compuesto de precios y cantidades. Vimos que los índices compuestos, un índice compuesto puede ser sin ponderar o ponderado. Es cuando tengo dos o más artículos. Nosotros lo que vamos a desarrollar ahora es el índice compuesto sin ponderar de precios, que también se llama evolución global de los precios. Vamos a ver en este ejemplo. Acá tenemos una tabla de los precios de 3 productos de una empresa láctea durante el periodo de abril del 19 a julio del 19. Entonces tenemos el precio de la leche, el precio de la manteca y el precio del dulce de leche. Yo lo desagregué para que vieran cómo lo calculamos.
Bueno, determinar la evolución global de los precios de los lácteos tomando como base abril del 19. Interpretar julio del 2019. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, el índice que vamos a calcular es este, el de evolución global de los precios, o sea que es un promedio de precios relativos, que se calcula sumando los precios relativos de todos los artículos que intervienen en el índice, dividiéndolo por la cantidad de artículos que tiene el índice y multiplicándolo por 100. A ver, vamos a ir a la teoría, a ver cómo está explicado esto. Acá está. Se utiliza la siguiente fórmula. Es la suma de los precios relativos, que yo lo llamo P mayúscula, estos precios relativos, en la formulita que puse, es decir, P sub TI dividido P sub T0, lo llamo P sub I grande, por 100, donde C, este C que tengo acá, es el número de artículos que intervienen en el índice, que en este caso serían 3, leche, manteca y dulce de leche. Lo voy a ver en cómo lo desagregué para que vean cómo lo calculamos. Entonces, lo primero que hacemos es calcular los precios relativos de cada uno de estos artículos. P sub 1, grande, sería el precio relativo de la leche dividido el precio para el periodo base. Se toma siempre el primer periodo, o sea que en el denominador vamos a tener siempre 42,3%. 42,3 pesos son precios. Entonces, los precios relativos del periodo base es siempre 1, 1, 1, porque lo que hacemos es 42,3 dividido 42,3, 85,5 dividido 85,5, 69,1 dividido 69,1. Ahora, si nosotros calculamos el precio relativo de la leche para mayo, ¿qué tenemos que hacer? El precio en mayo, que es 42,3, dividido el precio de la leche en el periodo base, que es 42,3. Y eso da 1,0473. Hacemos lo mismo para la manteca. ¿Cuál es el precio relativo de la manteca para mayo? Entonces tendríamos que hacer 91, que es el precio para ese periodo, dividido el precio del periodo base, que es 85,5, y eso da 1,0643. Y hacemos lo mismo para el dulce de leche. El precio de mayo es 73,7 y el de abril, que es el base, es 69,1. Entonces, esa división da 1,0666. Después, ¿qué hacemos? Para tener el numerador de esta formulita, vamos a sumar estos precios relativos. 1 más 1 más 1 da 3, 1,0473 más 1,643 más 1,0666 da 3,776. Y después, para terminar de aplicar, vamos a dividir esta suma, o sea, para encontrar el promedio de los precios relativos. ¿Cómo se calcula un promedio? Dividiendo por el total de artículos, en este caso, que intervienen en el índice. Entonces, 3 dividido 3 da 1, por 100, 100. Este 3,1776 dividido 3 da 5,94. No, debe dar, a ver, no lo calculé esa parte. Bueno, multiplicado por 100 da 105,94. Este sería el índice de evolución global de estos tres, de los precios de estos tres artículos de productos lácteos para mayo. Se hace lo mismo para junio y julio, ¿sí? Entonces, esto se los dejo en todo caso para que ustedes lo calculen después. Vamos a ir a los resultados, a ver, para interpretar las variaciones porcentuales. Ya los tenemos acá calculados, el índice da 105 como el que calculamos recién, 107,84 para junio y 112,75 para julio. Para calcular las variaciones porcentuales, la fórmula es lo mismo. Con respecto al periodo base, le restamos al índice 100, que acá quedaría para mayo 5,94, para junio 7,84 y para julio 12,75. Y con respecto al periodo anterior, dijimos que siempre el primer periodo queda igual que el periodo que respecto al periodo base. El de junio sería 107,84 dividido 105,94 por 100 menos 100 da 1,79. Y el de julio
sería 112,75 dividido 107,84 por 100 menos 100, da 4,55. Me pide interpretar este último periodo, entonces, ¿qué decimos? Que en el mes de julio del 19, los precios promedio, en realidad, el precio promedio de estos lácteos aumentó 12,75% con respecto a abril y también aumentaron 4,55% con respecto a junio de ese mismo año. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta acá? En el chat no han escrito nada, pero no sé si alguien quiere hacer una pregunta ahora. ¿Se entiende, profe, por ahora? Dice Noelia. Bueno, sí, chicos, Ninguna yo les pregunta, digo dice que este tema para ustedes es mucho más simple que los otros. Nunca tuvieron muchos problemas con índices los contadores. Sí, ya están acostumbrados, ¿no? Los han escuchado también. Ahí hay una pregunta que dice, ¿de dónde salen los valores rojos? Del mismo los que están resaltados. Son el mismo cálculo de los anteriores, nada más A que ver, están espérate, resaltados porque están interpretados, nada más. te pongo acá, ¿verdad? Para calcular las variaciones con respecto al periodo base, dijimos que restamos el índice, al índice le restamos 100. Fíjate. Si yo a 105,94 le resto 100, menos 100, ¿cuánto me queda? 5,94. Si a 112,75 le resto 100, ¿cuánto me queda? 12,75. Y para la variación con respecto al periodo anterior, dijimos que es, vamos a ver la formulita, ¿sí? Ahí dice perfecto, o sea que ya El se... índice del periodo considerado dividido el índice del periodo anterior por 100 menos 100. Entonces, ay, estoy ahí, qué tonto. Tengo que ir para abajo. Acá. Si yo a 112,75 lo divido por 107,84, después a ese cociente lo multiplico por 100 y le resto 100, me queda 4,55. Yo les dejé para que esos dos lo hagan ustedes, porque si así les desarrollé uno solo, dos, los de arriba para que vieran cómo se hacían. Desarrollé para ver cómo se llegaba a esto. Pero estos dos lo pueden hacer ustedes, junio y julio. Saquen los precios relativos, sumen esos precios, divídanlo por 3, multiplíquenlo por 100 y ahí tienen el índice. Que les va a dar lo que ya tienen calculado acá. Sí. Ya están calculados acá. 107,84, 112,75. Y para calcular las variaciones, bueno. ¿Listo? Sí, dice genial, gracias. Bueno. Ahora empieza. ¿Querés presentar vos para que te sea más fácil? Que Dale, sí, así yo presento de mejor. acá. Así voy Es mejor moviendo. porque vos podés marcar y todo eso. Bueno, entonces seguimos con la segunda partecita. Ya dejé de presentar. Yo ya puse, pero no sé si ahí está mandándose. Avísenme si se ve bien la presentación. Se ve bien, profe. Ahí está. Bueno, entonces vamos a continuar. Recién con la profe Liliana vimos un índice compuesto, pero ese índice tiene la particularidad de que todos los artículos que forman parte de su cálculo intervienen con la misma importancia, es decir, se saca un promedio de todos los artículos y todos aportan con el mismo peso, digamos, al cálculo final. En cambio, hay otras oportunidades donde interesa, tal vez, calcular un índice en el cual se tengan en cuenta varios artículos, pero algunos
deben tener más importancia que otros en el cálculo del índice. Entonces es ahí donde nos metemos en el tema de los índices ponderados. Ponderar, como la palabra lo indica, significa darle distinta importancia a distintos componentes. En este caso, si calculamos un índice ponderado, significa que le vamos a dar mayor importancia a la evolución que ha tenido, por ejemplo, si son precios, a los precios de algunos elementos y menos importancia a los de los otros. Entonces, en general, si calculamos un índice de precios, pero lo vamos a hacer ponderados, lo que vamos a hacer es darle distinta importancia según la cantidad consumida de esos artículos, la cantidad en general. Entonces, se le da más importancia a los artículos de mayor cantidad, menor importancia a los de menor cantidad. En cambio, al revés, si lo que construimos es un índice de cantidades para ver cómo ha evolucionado en el tiempo la cantidad de un conjunto de artículos, bueno, entonces ahí se los pondera por los precios. Se le da mayor importancia a los que tienen mayor precio y menor importancia a los que tienen menor precio, ¿sí? Entonces, un índice de precio se obtiene ponderando por las cantidades y un índice que evalúa la evolución de las cantidades se lo pondera considerando los precios, ¿sí? Es una relación ahí de viceversa. Entonces vamos a ver acá que esto de ponderar, de darle distinta importancia a los artículos, se puede hacer de dos maneras distintas. Se puede construir un índice donde las ponderaciones sean fijas. Eso significa que se van a tomar valores para ponderar del periodo que se considere el periodo base. Y también la otra opción es poder hacer ponderaciones variables, lo que significa que los valores que se van a utilizar para ponderar se van actualizando para cada periodo en el cual se quiere calcular el índice. Ahora todo esto lo vamos a ver con mucho más detalle. Entonces, empezando por los índices compuestos a ponderaciones fijas, vamos a ver que este índice recibe el nombre de las Peirce, que es el que propuso esta metodología. ¿Qué ventaja tiene construir un índice con ponderaciones fijas? La principal ventaja es que la información de los valores que se utilizan para ponderar se recolectan solamente acerca del periodo base. Entonces, si estamos haciendo un índice de precios, por ejemplo, que queremos comparar el precio de ahora versus el precio que tenía en el periodo base, bueno, la información de las cantidades que se van a usar para ponderar se van a referir solamente a las cantidades del artículo en el periodo base. Entonces, esto hace que su cálculo no sea demasiado laborioso ni tampoco demasiado costoso. Eso es una ventaja. Y a la vez, como se utilizan ponderaciones fijas, es decir, valores que se toman del periodo base para hacer las ponderaciones, se pueden hacer fácilmente comparaciones entre los números índices de distintos periodos. Pero esto tiene una desventaja. Como siempre se están tomando los valores del periodo base para poder hacer las ponderaciones, podría resultar que este índice quede desactualizado si este periodo base está muy lejano en el tiempo. Entonces, eso es una precaución que hay que tener en cuenta al utilizar este tipo de índice. Lo de las ponderaciones variables, acá lo podría resumir diciendo es todo al revés, pero vamos a verlo con detalle. Los índices con ponderaciones variables también se les dice los índices de Past, que es también el autor que los propone. Fíjense que desde hace unos cuantos años atrás viene utilizándose esto también. ¿Cuál ventaja tiene esto? De que los valores que se utilizan para ponderar se toman siempre del periodo actual para el cual se quiere calcular el índice. Entonces, si yo quiero hacer un índice de precios y voy a ponderar por las cantidades, bueno, tengo que recolectar la información de cuál fue la cantidad, por ejemplo, consumida en este momento. Entonces, eso está bueno porque es como que son índices que son siempre actuales, que no quedan desactualizados porque estamos juntando la información necesaria en el periodo actual, pero tiene una desventaja. Periodo a periodo hay que juntar mucha más información, estos valores para ponderar, lo cual puede ser poco práctico y también un poco más costoso, o lleva también más tiempo. Entonces, eso es una desventaja. Otra desventaja es que al ir utilizando en cada periodo que se quiere calcular el índice un valor de ponderación distinto, porque justamente se utilizan los valores actuales, después se dificulta las comparaciones de los valores de los índices entre distintos periodos. Solamente se pueden hacer interpretaciones con respecto al periodo base. Bueno, y como les decía, es más costoso y laborioso de realizarlo.
En esta clase entonces vamos a ver cómo se obtienen cada uno de estos dos tipos de índices compuestos ponderados. Acá están estas fórmulas que cuando uno las mira por primera vez parecen medias como un trabalengua, pero ahora las vamos a desmenuzar y acá a continuación un poco está explicado también. Pero miremos las de la izquierda, que son los índices de las Peyres, y concentrémonos en la parte de arriba, un índice de precio. Fíjense qué tenemos en esta formulita. Primero, tanto en el numerador como en el denominador, tenemos una sumatoria que va desde i igual a 1 hasta c, indicando la posibilidad de considerar una cantidad de artículos C, como en el ejemplo que Lili nos mostró recién, que eran 3, era la manteca, la leche, no sé qué más, eran 3 artículos. Bueno, acá está puesto de manera general, es para considerar hasta C artículos, puede ser cualquier cantidad. ¿Qué es lo que se hace en un índice de precios? Bueno, yo quiero comparar precios, el precio de ahora versus el precio que tenía en el periodo base. Entonces, cuando digo ahora, cuando me refiero al periodo que estoy considerando, lo representamos con el subíndice T que ven acá. Y cuando hablamos del precio que tenía el artículo en el periodo base, como dijimos antes, está simbolizado con el subíndice O. La I al lado significa para el artículo y décimo, el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3. Entonces, un poco lo que me tengo que imaginar es que esta primera parte está reflejando la intención del índice, de comparar el precio de ahora con respecto al precio que había antes. Ahora, uy, se me fue la pantallita, ahí está. Ahora, es un índice ponderado. Ponderar significa que de estos C artículos que intervienen en el índice, algunos van a tener más importancia y algunos van a tener menos importancia. ¿Y qué dijimos? Que la importancia va a estar dada, cuando construyo un índice de precios, por las cantidades de aquellos artículos. Aquellos artículos con mayor cantidad los vamos a considerar más importantes. Entonces, ponderar significa multiplicar en un sentido matemático. ¿Cómo lo traduzco con una operación matemática? Y lo multiplico. Aquel que es más importante, a través de esta multiplicación, va a dar un valor más alto. Entonces, al ser un índice de las pairs, un índice a ponderaciones fijas, veo que lo que utilizo para multiplicar a los precios son siempre las cantidades del artículo en el periodo base. Por eso es una ponderación fija, porque yo puedo calcular este índice para cualquier periodo que se me ocurra. El T puede ir cambiando, puede ser para mayo, para junio, para julio, pero la cantidad siempre voy a tomar aquella que se registró en el periodo base. Si el periodo base era enero, bueno, acá va a estar siempre la cantidad del artículo en enero, y lo que sí va a ir cambiando son los precios. Entonces, acá lo que podemos ver, como dice esta diapositiva, en el índice de las Peyres, el denominador representa el monto de dinero necesario para comprar una cierta cantidad de artículos en el periodo base. Fíjense acá en este denominador. ¿Qué es lo que me suma? Para todos estos artículos suma el precio que tenía en el periodo base y cuántos artículos. Entonces, como que representa la cantidad de dinero que se necesita para comprar esta cantidad de estos artículos, ¿no? Con el precio que tenían en el periodo base. Y en el numerador, ¿qué es lo que tenemos? Vendría a ser, bueno, si yo ahora, a los precios que tienen ahora, comprara la misma cantidad que compraba antes, ¿cuánta plata necesito? Entonces esto es como haber ido, por ejemplo, al supermercado en dos oportunidades. Primero imaginemos que la base era el mes de enero. Fui en enero y compré determinadas cantidades de artículos. Y ahora vuelvo al supermercado y lo que me está indicando acá el numerador sería, si compro la misma cantidad de artículos que compré en enero, al precio que están hoy las cosas, bueno, ¿qué evolución hubo? Esta sería la manera que plantea el índice de las pairs para evaluar la evolución de los precios. Lo mismo, y no me voy a detener, ocurre con el índice de cantidad, donde la comparación está centrada en cantidades de un artículo, por eso lo que se compara es QT sobre Q0, con Q representamos a las cantidades, y si comparamos cantidades las ponderamos por los precios, o sea, le damos mayor o menor importancia según el precio que tienen. Pero esto es más o menos lo mismo. Se utilizan ponderaciones fijas en un índice de las pairs porque los precios que se usan para la multiplicación son los que se registraron en el periodo base. Al contrario, miremos acá al costadito el índice de precio de Paget. El índice de precios de Paget es un índice que utiliza ponderaciones variables, como dijimos antes. ¿Y en qué lo noto eso? Acá arriba está el índice de precios. La idea es comparar el precio de los artículos ahora, en el periodo T, versus el precio de los artículos en el periodo base, P0.
pero los pondero por las cantidades registradas actualmente de este artículo. Por eso dice Q sub T y Q sub T tanto arriba como abajo. Entonces, por esto es un poquito más tedioso su cálculo, porque si yo lo quiero calcular para marzo, tengo que ver el precio de marzo y cuánto había de ese artículo en marzo, cuánto había o cuánto consumió, dependiendo del contexto del problema. Lo quiero calcular para abril, tengo que ver el precio de abril y cuánto había en abril de cantidades. Lo quiero hacer para mayo, para junio, siempre el precio y las cantidades. En cambio, este índice es más práctico, porque solamente tengo que ir a recolectar la información del precio y no de las cantidades. La de las cantidades las recolecto solamente una vez en el periodo base. Bueno, entonces, esta es la diferencia. ¿Y qué sería? Esto sería como, por ejemplo, haber ido ahora al supermercado, miro acá en el denominador, y digo, bueno, voy hoy al súper y compro tanta cantidades de estos artículos que están a este precio, ¿no? Y veo cuánto gasté. Y en el denominador, ¿qué tengo? Tengo la imaginación de decir, bueno, si en el pasado, en el periodo base, hubiese ido y hubiese comprado la misma cantidad que compré ahora, con los precios que había en ese entonces, cuánta plata hubiese gastado. Y a través de esa comparación, me da un poco una medida de la evolución de los precios, ¿está? Entonces, son dos formas alternativas que tenemos de ver cómo ha evolucionado un conjunto de artículos en cuanto a sus precios, dándole mayor importancia a aquellos de los cuales se consume más o hay mayor cantidad, bueno, dependiendo del problema que es lo que se está analizando. Los dos indican la evolución de los precios, suelen dar valores similares, pero es como que lo analizan desde dos ópticas distintas, no hay uno que sea mejor ni peor, si lo que tenemos es ciertas ventajas y desventajas a la hora de poder generar estos cálculos. Estas fórmulas son medias confusas, pero yo siempre uso como una regla memotécnica para acordármelas, tal vez, sí. Acá hay una pregunta que dice, profe, lo que estás explicando lo entendí, pero el signo de sumatoria, ¿por qué iría? O sea, que se suma, claro, se suma, vos podés tener 10 artículos, se suman los precios de cada uno de esos por las cantidades consumidas o vendidas o lo que sea de esos artículos, qué sé yo. Podés tener leche, manteca, yogur, etcétera. Entonces sumás el producto de la cantidad consumida de leche por el precio de la leche, más la cantidad consumida de manteca por el precio de la manteca. Es decir, estás ponderando cada uno de esos precios de los artículos que intervienen acá por las cantidades consumidas o vendidas, lo que sea, según el tipo de índice. ¿Se entendió? Yo te entendí muy claro, no sé los chicos. No, dice, sí, claro, como en el ejemplo que había leche y otros dos productos. Claro, y ahora creo que volvemos a hacer ese ejemplo con algo de esto, entonces lo vamos a... Que son compuestos, es decir, siempre van a incluirse 2 o más artículos, puede haber un montón. Además, todavía nosotros no nos dieron el IPC, pero el índice de precio al consumidor, que es el que ustedes conocen, utiliza este índice de las PER para calcular. Y son 200.000 artículos más o menos. Que 320.000. 320.000. Así que claro, se hace de este estilo. Bueno, lo que yo les estaba por decir es como, porque son 4 fórmulas y parecen medias como parecidas. ¿Cómo no me olvido de cuál es cada fórmula? Porque yo digo lo siguiente, bueno, por ejemplo, quiero hacer el índice de precios de las Peires. Si es un índice de precio, ¿en qué pienso yo? Y me escribo algo que por ahí matemáticamente no tiene sentido, pero después completo toda la fórmula bien. Me escribo, bueno, tengo que comparar precios si es un índice de precio. Entonces, como que comparar es un cociente, entonces me hago la raya de la división. Y digo, comparo precios. Bueno, comparo el precio de ahora con respecto al precio del periodo base. Es un poco el precio relativo que decíamos antes. Pero después digo, es un índice que es ponderado. O sea que si estoy comparando precios, para ponderarlo los tengo que multiplicar por cantidades. Entonces me pongo las Q de cantidades. Y después digo, es de las Peires. O sea que son ponderaciones fijas. ¿Qué significa? Que hay que tomar el valor del periodo base. Entonces me agrego los ceritos ahí. Y por último digo, bueno, en realidad son muchos artículos, como nos recordaba Lili recién. Lo que tengo que hacer es esta cuenta, pero en realidad ir sumándola para cada artículo. El precio de la leche por la cantidad de la leche, más el precio de la manteca por la cantidad de la manteca, más el precio del dulce de leche, etcétera, ¿no? Entonces ahí digo, me acuerdo que tengo que
agregarle los símbolos de sumatoria, por supuesto le podría agregar el subíndice i para que quede más lindo, más correcto, y después que terminó el índice lo multiplico por 100. Entonces un poco uso esa regla para acordarme. Le pongo los corchetos, porque suman los P sub T y los multiplican por el Q sub 0. Son la suma de los productos. Sí, sí, eso sí, es sumar esto así. Exacto, la regla matemática ya se sabe que primero une la multiplicación y después la suma. Pero nunca está de más recordar. Está bien. Bueno, vamos a ver el ejemplo entonces, para ver cómo se procesa un poco todo esto. Como ya son cálculos un poco más engorrosos, siempre vamos a ver en ejemplos donde tenemos dos periodos a comparar. El primero que vamos a considerar como el periodo base y bueno, después otro periodo que nos interese considerar. Entonces, por más de que tengamos información de muchos meses o de muchos periodos, generalmente vamos a limitar un poco el cálculo a la comparación entre dos de ellos, ¿sí? Y entonces acá tenemos, la siguiente tabla muestra los precios y cantidades de 3 productos vendidos en un comercio en abril del 19 y en julio del 2019. Entonces tenemos de la leche entera el precio en abril y en julio y la cantidad vendida en abril y en julio, ¿sí? O sea que si abril va a decir por acá, calcular los índices de las PER, de los precios y las cantidades de los 3 productos vendidos tomando como base abril de 2019. O sea, todo lo que sea abril de 2019 es lo que representamos con el cerito, digamos, en las fórmulas. Y el periodo que queremos analizar con respecto a abril del 2019 es el de julio. Entonces, todo lo que sea de julio del 2019 sería hará referencia al subíndice T que pusimos allí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá para calcular estos índices? Bueno, lo que conviene es dar vuelta un poco esta tablita para organizar la información. Fíjense cómo está puesta, los mismos valores puestos acá al costadito. Tenemos los artículos puestos uno en cada fila. Después tenemos toda la información con respecto al periodo base de abril y después toda la información con respecto al periodo julio del 2019, que sería el periodo a considerar. Los precios de abril en una columna, las cantidades vendidas en abril en la otra columna. Los precios de julio en una columna, las cantidades de julio en otra columna. Entonces, todo lo que es precio con P, todo lo que es cantidades con Q y todo lo de los periodos bases puesto con el cerito y los del periodo que nos interesa considerar puesto con el subíndice T. Entonces, ¿si alguien quiere decir algo? ¿No? No, profe, creo que se escuchó un ruido de otro lado. Sí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Una vez que tenemos acomodada la información de esta manera, si prestamos atención en las fórmulas, lo que necesitamos, y como decía Lili recién, siempre es hacer las multiplicaciones de precios por cantidades, pero con cuidado, a ver que si hay que agarrar el precio del periodo base o la cantidad del periodo T, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está bueno ponerse aquí al costado todas las columnas que vamos a necesitar. Entonces, por ejemplo, acá están los índices de las PEIRES. La fórmula que discutimos hace un ratito del índice de las PEIRES, ¿qué necesita? Necesita las multiplicaciones entre los precios del periodo T y las cantidades del periodo base. Entonces, sería la columna de los precios en el periodo T y las cantidades en el periodo base. Vengo acá, esta parte de acá está puesta P sub T por Q sub 0, ¿por dónde está? Es esta columna de acá. Yo podría empezar con esta columna donde digo, bueno, voy a hacer entonces, ¿qué resultado es este de 24.388? Es el resultado de haber multiplicado el precio en el periodo T para la leche, 46,9, por su cantidad en el periodo base, 520. 520 por 46,9 me da 24.388. Después, ¿qué tenemos? Lo mismo para la manteca, 52 por 97,9 me da 5.000 y pico, y 76 por 78, que también me da 5.000 y pico por acá. Una vez que terminé de hacer las multiplicaciones artículo por artículo, lo que yo estoy necesitando en realidad en el numerador
es la suma de todo esto. Entonces, por eso acá tenemos una última fila, que vendrían a ser las sumas de cada columna, le podríamos poner acá de nombre, suma o total. Y entonces, esta es la suma que va a venir aquí en el numerador, ¿sí? De la misma manera digo, bueno, tengo que hacer la parte del denominador. En el índice de las Peires de precios, en el denominador que tengo, la suma de los precios en el periodo base por las cantidades en el periodo base. Entonces vengo acá y me fijo que lo que necesito es ir multiplicando artículo por artículo cada uno de estos valores. El precio en el periodo base por la cantidad en el periodo base. Estas multiplicaciones están puestas acá, en esta primera columna. O sea que estas multiplicaciones están puestas en esta columna. P0 por Q0. Para cada artículo. 42,3 por 520 me da 21.900. 85,5 por 52 me da 4.000 y pico. 69,1 por 76 me da 5.251. ¿Qué necesito en realidad poner en el denominador? La suma de estos productos para todos los artículos que intervienen en el cálculo del índice. Entonces ahí, ese total me da 31.693, lo coloco en el denominador. Ya con eso me falta solamente hacer el cociente y la multiplicación por 100 para obtener el valor del índice que termina dando 111,72. ¿Sí? Entonces estos cálculos sería muy importante que ustedes se tomen el tiempo, además de que lo tienen que hacer en la práctica, de reproducir todas estas cuentas que ven acá en la presentación para estar seguros de que las pueden encontrar de dónde sale cada cosita y cualquier cosa pueden consultar en el foro o en las clases de consulta, ¿sí? En cuanto al índice de las Peires para las cantidades, bueno, se procede de manera similar, lo único que acá estamos comparando la evolución de las cantidades, por eso siempre en esta fórmula van a intervenir en el numerador las cantidades en el periodo T y en el denominador las cantidades en el periodo base. Y como se pondera con una ponderación fija, se utilizan los precios en el periodo base. Pero la manera práctica de calcularla sigue siendo la misma. ¿Qué necesito? QT por P0. ¿Dónde tengo? Sería QT, sería hacer esta multiplicación por P0. Esto por esto los pongo ¿en qué columna? En esta. Los P0 por QT los ubico acá, entonces este es el valor que tengo acá en el numerador. Y en el denominador, ¿qué tengo? Otra vez los Q0 por P0. Otra vez este valor de acá que ya habíamos discutido antes. ¿Sí? De esa misma manera se pueden calcular, o de manera similar, digamos, los índices de Pasch, que son con ponderaciones variables, que están representados acá. Entonces, veamos, por ejemplo, para la interpretación, ¿no? Que tenemos acá, el índice de las Peires de precios nos dio 111,72. ¿Cómo lo interpretamos a eso? Bueno, acá tenemos una única variación porcentual para calcular, es la variación con respecto al periodo base la que nos interesa, y como siempre sabemos, el periodo base representa un 100%, entonces lo que hacemos para calcular la variación porcentual es restarle 100 a ese valor. ¿Y cómo lo interpretamos entonces? Según las Peires, hubo un incremento promedio en los precios de estos artículos del 11,72%. ¿Sí? Según esta manera de estudiar la evolución de los precios de las Peires, la evolución de los precios de estos productos fue en promedio del 11,72%. Ahora, este es un promedio especial. No todos los artículos intervienen con la misma importancia, sino que se les ha dado mayor importancia a aquellos de mayor consumo o venta, ¿no? en este problema. Y también, bueno, acá nos habla de la disminución promedio en las cantidades, porque cuando vemos el índice de cantidad, ¿qué ocurrió con las cantidades comercializadas? El índice nos dio 93,99%, nos da menor que 100. Cada vez que un índice nos da menor que 100, nos habla de una disminución. Entonces, al hacer 93,99 menos 100, nos termina dando 6,01 de variación porcentual negativa, ¿no? Entonces hablamos de que hubo una disminución promedio en las cantidades igual a 6,01% en julio del 2019 con respecto a abril de 2019. De manera semejante podemos interpretar estas variaciones que ocurren según el enfoque de Pasch, que fíjense que son valores muy, muy similares, ¿sí? Las Peires dice 11,72 y el otro dice 11,77. Las Peires dice 6,01, el otro dice 5,95. Bueno, y
y tenemos por último, no sé si con esto alguien quiere hacer una preguntita. ¿Estamos bien? Sí, profe, todo bien. Bueno. Y por último, para mencionar como cierre de este tema, es el índice de productividad. ¿Productividad qué significa? Tener eficiencia en la producción. Entonces, ¿cómo se mide la productividad y por cuánto se puede producir con determinada cantidad de insumos? Si son producidas más unidades con los mismos insumos, entonces aumenta la productividad. Ahora, no siempre es muy fácil de medir los cambios en la productividad. Sería fácil, por ejemplo, si se produjera un único tipo de artículo o si en esto de los insumos hubiera un único insumo necesario. Pero en general, para hacer la producción de cualquier artículo, intervienen muchos insumos. Entonces, para definir un índice de productividad, se considera aquel que suele ser el de mayor importancia, que es la mano de obra, ya que se considera que en promedio los salarios representan más o menos 2/3 partes de cualquier costo de producción. Entonces, vamos a considerar para la definición de un índice de productividad que nos permita evaluar cómo aumenta o disminuye a través del tiempo la productividad solamente como insumo la mano de obra. Entonces, ¿cómo se define la productividad? Como cuánto puede producir una persona por hora, básicamente. Entonces, se la define como dice ahí acá en este enunciado. Hora persona por unidad de producción. ¿Qué significa esta cantidad? Esto va a ser un numerito. La hora persona por unidad de producción significa cuántas horas le llevaría a una sola persona producir una unidad. Entonces, esa cantidad es la que vamos a comparar. Entonces, ahí tenemos la definición de un índice ahí llamado hora hombre u hora persona. ¿Qué hace este índice? Es un índice compuesto. Porque nos va a permitir considerar varios artículos al mismo tiempo, y es un índice con ponderaciones porque vamos a estar viendo vamos a ponderar esta cantidad H que representa cuántas horas le lleva a una persona a producir una unidad, la vamos a ponderar por la cantidad de unidades producidas. Y a la vez es una ponderación fija porque siempre vamos a tomar como referencia las cantidades producidas en el periodo base. O sea que vendría a ser un ejemplo, un caso muy particular de un índice de las Peires, donde en vez de comparar precios, como veíamos antes, por ejemplo, se comparan estos valores de H que indican cuántas horas le llevan a una persona a realizar una unidad, producir una unidad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo interpretamos esto? Creo que acá tenemos un ejemplo. Si el índice nos da 86%, si hacemos este cálculo, nos fijamos cuántas horas le lleva a una persona a realizar un producto hoy, lo comparamos con respecto a lo que era en el periodo base y hacemos las ponderaciones según las cantidades producidas. Si ese valor, al multiplicarlo por 100, nos termina dando un 86%, significa que las cantidades de horas persona para producir una unidad disminuyeron un 14%. O sea, estoy haciendo 86% menos 100 y me da 14%. ¿Eso qué les parece? ¿Es bueno o es malo? Eso es algo bueno, porque está diciendo que las personas tardan menos tiempo en producir lo mismo. Entonces está aumentando la productividad. Por eso, como parece medio contraintuitivo de que nos dé menor que 100, parece que baja la cosa, bueno, pero en realidad aumenta la productividad, por eso lo podemos interpretar como con el recíproco del índice, y si hacemos 1 dividido 0,86 o lo calculamos de nuevo según la fórmula que vemos acá en la pantalla, o directamente lo hacemos como 1 dividido 0,86, que fue el resultado anterior, ahí vamos a poder obtener, en este ejemplo, un valor de 116,27%. ¿Y qué significa eso? Que la productividad ha aumentado un 16,27%. ¿Sí? Esto creo que es la última diapositiva, así es. Entonces, esto de el índice de productividad lo abordamos primero como un índice para la cantidad de horas que le lleva a una persona a producir una pieza. Es un caso particular de un índice de las Peires, y con su inversa lo podemos interpretar en términos de un aumento o una disminución en la productividad.
¿Alguna pregunta con esto? Todo entendí, profe. Gracias. Bueno, gracias, Noelia. ¿Todo claro? Dicen por ahí. Sí, profe, por ahora todo claro, gracias. Buenísimo. Bueno, con esto cerramos esta partecita de la unidad, que es la parte B, y van a ver un poco la aplicación de esto en un elemento que utilizamos, bueno, que todo el país está siempre muy pendiente porque define muchas cuestiones, que es el índice de precios al consumidor, que como nos adelantaba Lili hace un rato, es un índice ponderado de ponderaciones fijas, y bueno, esa es la última parte de la unidad, que la van a ver la semana que viene. ¿Hay práctica de esta unidad? Sí, creo que la práctica no está subida ya de esta parte, o a lo mejor, no, tal vez no está subida todavía porque, bueno, recién hoy vimos la teoría, pero seguramente en los próximos días va a estar subida. Parece que sí que está, ¿eh? Ah, ¿ya está? No, todavía no está, dice Dolores. ¿No? A ver. No recuerdo, pero si no está, ya enseguida la van a subir. Bueno, Ah, no, no está, no está. Está solamente la guía teórica. medida teórica por ahora. La Sí, ya práctica. pronto la van a subir. La deben subir ahora o mañana, seguro, porque el lunes deben dar esto. A ver, Ujú. espera, me fijo que se da el lunes. Bueno, voy a cortar la grabación entonces si no hay preguntas.